Continuando con nuestro trabajo, ahora vamos a trabajar la parte de cómo poder generar valor. Eh, para generar valor en los eh, instrumentos de la inteligencia artificial, debemos tener siempre un equilibrio entre tres grandes aspectos. Y esos aspectos son tener datos, porque la inteligencia artificial, como he estado mencionando, no genera datos de arranque, sino recibe un conjunto de datos de conocimiento. Hay que tenerlo. Otra parte relevante es tener herramientas para poder procesar los diferentes datos, que en general son archivos digitales de texto generados digitalmente por computadoras, como todos los que se generan en el mundo Office y se exportan como PDF, o textos papel que se escanean y se genera un PDF escaneado, audios, videos y todo tipo de información digital. Y la tercera herramienta o aspecto de relevancia muy importante que no es a veces tomada en consideración es una metodología. Así, un equilibrio entre tener datos, tener herramientas y seguir una metodología es es el conjunto de ingredientes que hacen un proyecto de éxito en la inteligencia artificial. Pausa. Hoy vamos a pensar en un conjunto de herramientas y de procesos y de proyectos que se relacionan con la última gran aventura de la inteligencia artificial que ha tenido un éxito vertiginoso desde los años 2018, 2020, que se ha denominado la inteligencia artificial generativa. Pausa. La inteligencia artificial generativa se enfoca a realizar servicios utilizando documentos de texto de cualquier tipo, o sea, cualquier tipo de información, archivo que contenga texto. Puede ser un archivo de texto en un Office, un Word, un Excel. Pueden ser un conjunto de bases de datos relacionales que tienen textos, que tienen registros. Pueden ser eh, audios, porque los audios podemos transcribirlo y sacar el texto. Pueden ser fotografías que podemos interpretarlas y sacar una descripción de la fotografía. Así es que podemos decir que en general, en todos los procesos productivos, podemos recuperar texto. Pausa. La inteligencia artificial generativa precisamente se enfoca a realizar servicios utilizando documentos que contienen texto. Así, hoy es una maravilla porque finalmente en este siglo XXI, en 2020-24, casi todos los procesos productivos del ser humano están relacionados a un dispositivo digital. Y recientemente hemos escuchado, oído y entendido las encuestas que tienen a nivel mundial que el uso del celular es 100% conocido en todos los lados del mundo. En- Así, el celular, los nuevos dispositivos de los celulares modernos son mecanismos de generación de contenido, que ese contenido puede ser utilizado en aplicaciones de inteligencia artificial. Pausa. Por eso hoy el uso de celular es una herramienta que le ofrece al mundo de desarrolladores de inteligencia artificial elementos indispensables, porque ahora es muy fácil, por ejemplo, grabar en un celular
mandar la grabación y con esa grabación grabada podemos hacer inteligencia artificial. Pausa. Al final de la plática voy a mencionar que para mí una de las áreas más interesantes para jóvenes desarrolladores es el uso del audio. El uso del audio en inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas y en particular voy a platicar en el mundo jurídico con la estructura y metodología que se llaman juicios orales, va a generar una gran materia prima que tiene que gobernarse y distribuirse, y ahí es donde va a generarse mucho valor para los desarrolladores, para los despachos de oficina, de, de, de abogados que litigan y que les entregan cientos de horas de grabación, fotografías de las evidencias, y se necesita gobernarlos. Pausa. En el contexto de la generación de valor con los textos, es importante mencionar que desde hace muchos años este problema empezó a ser de estudio de interés de muchas áreas de ciencias y de grupos. Particularmente, y es importante recordarlo, que todo esto surgió y como muchos descubrimientos e inventos, fomentado lamentablemente por la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores llegaron al lugar de los vencidos y encontraron una gran cantidad de documentos que querían entender. Y por eso empezaron con un grupo de matemáticos, lingüistas, a tratar de describir cómo leer documentos. Y así se empezó en los años 50 una área de interés muy importante que es la lingüística, los lingüistas que empezaban a estudiar con técnicas matemáticas cómo se construye un idioma. Pausa. Por otro lado, la parte técnica empezó a generar un conjunto de herramientas que se llaman procesamiento del lenguaje natural, NLP, Natural Language Processing. Pausa. Así, en los años 50, 60, 70, no voy a entrar en detalle, hubo muchos grandes sabios como Noam Chomsky, que es además de un lingüista matemático, un gran pensador y crítico de la sociedad y de la ética, que es lamentablemente pues no ha tenido mucho éxito sus palabras en la situación actual del mundo. Pausa. Hoy un cambio disruptivo en la inteligencia artificial, como muchos fenómenos de estudio, se debe a una descripción matemática. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En otra plática platicaré el premio Nobel de Física que se ofreció recientemente a dos grandes sabios de inteligencia artificial, que por cierto no son de formación 100% matemática, sino son de otras áreas, porque lo importante ahora es que la matemática es una herramienta indispensable, no porque resuelva problemas, sino porque representa o describe una circunstancia, un evento con estructuras muy sólidas como son las descripciones matemáticas. Pausa. Así, uno de los grandes aportes para el avance de la inteligencia artificial y en particular en las épocas anteriores al procesamiento del lenguaje natural, lo podemos ver en los años 2000, cuando tenemos lo que se llama la descripción por matemáticas de las palabras, el word embedding que le decían. Después, en 2010, tenemos en Google y en Stanford muchos sabios que describieron métodos matemáticos más elevados en profundidad porque usaron redes neuronales para su construcción y generaron lo que se llaman los embedding o los vectorizadores. Esto ha sido un cambio disruptivo impresionante y es solo
porque se representó en una descripción matemática un problema. Y digo, y lo repito, la matemática no resuelve problemas de inicio, sino lo que hace es describe las circunstancias y después, con una descripción y una formalización del problema o del evento, centra la segunda fase, que es a través de algoritmos, estudios, funciones y inventos matemáticos, se empieza a aproximar el entendimiento del problema que tal vez sea solución. Pausa. Así, volviendo a nuestro estudio, el gran cambio disruptivo que hubo en el procesamiento del lenguaje natural, que antes, en los años anteriores al 2000, era estadística descriptiva y a través de probabilidades de aparición, solo se hacía la técnica de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, después de los años 2000 y sobre todo 2010, que viene el grupo Google con su vectorizador Word2Vec y después el grupo de Stanford como GlobalD, estos dos grandes grupos en 2013 y 14 hacen un cambio disruptivo porque meten en el estudio del lenguaje una representación matemática de las palabras. Eso es, y a través de redes neuronales. Pausa. Así tenemos también la siguiente gráfica muy ilustrativa, que las palabras ahora las vamos a estudiar vectorizándolas. Es decir, a cada palabra le vamos a hacer un vector. Así vamos a empezar a entender qué es la semántica, porque esa es la esencia de un idioma, el significado de las oraciones, no de las palabras. Por eso cuando empezaron los grandes sabios de Google y Stanford solo a determinar un vector para las palabras, se avanzó, pero no se hicieron los grandes adelantos que tenemos ahora. Así tenemos que la representación matemática de una palabra fue un gran cambio en los años 2013 y 14 por el grupo de Google y de Stanford. Sin embargo, después se hubo un gran revuelo, se empezaron a meter conceptos matemáticos, pero ahora usando la técnica ancestral de vectores, de cálculo vectorial y su representación más avanzada, cálculo tensorial. Pausa. Así, la matemática que existe desde hace siglos en el mundo de Descartes, de la geometría cartesiana y, y los vectores, y después con la física, con los tensores y con toda la estructura, se tiene una gran herramienta para empezar a estudiar lo que eran las palabras y sus vectores. Y lo que nos interesa es lo que se llama el significado, así y la similitud semántica. Así podemos decir que la palabra hombre y la palabra mujer semánticamente son similares porque están dentro, expresan una idea de género, o rey y reina también están cerca porque representan una idea de una clase social. Así eso se empezó a estudiar con técnicas matemáticas, porque acuérdense que todo era vector y se hace lo que se llama la distancia euclidiana L2 o la distancia del coseno y muchos tipos de distancias. Y ahí llevamos al concepto de distancia y de métrica que los físicos que usaron unas métricas importantísimas no tradicionales como las métricas de Riemann, que por cierto, Einstein, lo que su gran aportación es que usó una representación matemática del fenómeno físico con métricas riemannianas de Riemann y por eso dio surgimiento a la teoría de la relatividad. Pausa. Esos temas otro día los abordaremos, son apasionantes para un matemático. Después, los sabios del mundo de palabras, de tokens, qué sé yo, empezaron a hacer y a surgir aplicaciones muy importantes en el procesamiento del lenguaje natural,
como uno que uso mucho, que se llama Spassy, y otras, Stanza de Stanford, o muchos de desarrollos de procesamiento del lenguaje natural. Los sabios dijeron, las palabras por sí mismas no tienen el contexto de la oración, que ese es lo que hace realmente el significado. Si yo digo en una palabra que es un adjetivo, un adverbio, un sustantivo, eso lo hacía perfectamente el NLP. Así tenemos un nuevo cambio disruptivo, que ese es lo que vamos a continuar trabajando próximamente.